lucha, cada esfuerzo, cada grano, cada arena construyó este pueblo con su gente, su cultura por un mañana mejor. Otro mundo y es posible como un manantial, la conciencia del futuro. Entreguemos la energía, Bolivia es nuestra nación. Hay una revolución en Sudamérica, hay una revolución en América Latina. Aquí en Caracas comenzó esta historia. Es necesario que el mundo lo vea y lo acepte, porque es una realidad que no va a cambiar. Es una revolución de los tiempos, histórica, tiene raíces muy profundas. Hoy muero, dijo Tupac Katari, hoy muero, pero algún día regresaré hecho millones. Sabíamos, hermanas y hermanos, no estaba solo. Volveremos millones. Ahora somos millones, hermanas y hermanos. Te tapo tambe, penato san, tamo tocón poichin. Aguerridos ancestrales. Bolívar, Retpay Sucre, Muco Zambe. Hijas e hijos de Bolívar y Sucre. Te puicata Zambe, Maín, Caicharo, Notok, Retpay. Pata, Ponuse, y Caratamando. Solidarios, leales y patriotas. Así somos, así es mi tierra con Bolivia. Y seguimos nosotros con el recorrido informativo, en esta ocasión en nuestra amada Bolivia. En la producción desde Caracas tenemos a la teniente de navío Rosario Rodríguez y en mi querida Bolivia, nuestro compañero Jonathan Valdivia. Pues bien, qué mejor manera que arrancar este nuevo ciclo semanal que con música típica boliviana. Y para ello nos apoyamos en nuestro querido amigo Carlos Ponce, quien nos va a adentrar en este género que escuchamos de fondo. Un saludo fraternal, querido Alejandro, hermanas y hermanos de nuestra Latinoamérica y nuestra linda Bolivia. Hoy vamos a degustar de una obra del maestro Clarken Orozco, un charanguista renombrado en Bolivia, y esta es su obra interpretada por el grupo Malcu de los Andes, un grupo afamado en los años 70 y 80. El tema titula Malcu Kunturi. Y con esta obra musical de fondo empezamos nuestro informativo semanal. Gracias, hermano querido. Era Carlos Ponce, músico, compositor y gestor cultural boliviano. Y bien, le damos el pase a nuestro compañero Gabriel Villalba, quien nos acerca su perspectiva respecto al panorama político en nuestra amada Bolivia. Hola, ¿qué tal a todos los amigos, amigas que escuchan frecuentemente la emisión de Así es mi tierra con Bolivia? Un programa, siempre lo voy a decir, no me voy a cansar de decirlo, creado a partir de el golpe de Estado de noviembre de 2019 en Bolivia. A partir de aquella fecha, un gran comunicador, amigo de Bolivia y de la Patria Grande, Alejandro Díaz, se dio a la incansable tarea de transmitir semana por semana los principales acontecimientos de todo lo que acontecía en Bolivia, de la mano de los reportes que cada semana hacíamos varios compañeros, incluida mi persona, y desde aquella época, noviembre del 2019, hasta la fecha seguimos con la emisión semanal de Así es mi tierra con Bolivia. ¿Qué está aconteciendo en el Estado Plurinacional de Bolivia? Sin lugar a dudas tenemos que analizar lo que pues está repercutiendo después de el aniversario 28, los 28 años del movimiento al socialismo. Evo Morales, con un discurso sincero, frontal, autocrítico y crítico, apuntó nuevamente todo lo que ya se dijo en los múltiples ampliados del movimiento al socialismo, todo lo que ya se dijo en las múltiples resoluciones del MAS, esa recomendación de cambio de ministros, esa recomendación de evitar las prebendas sobre texto de la tenencia del poder burocrático, esa crítica a no dividir a las organizaciones sociales, a no confrontar, y por supuesto una reflexión también en el profundo conocimiento macroeconómico que tiene el presidente Morales como todo un estadista y un gran
gerente del proceso de cambio. Evo Morales, sin lugar a dudas, es sumamente importante para el MAS, es sumamente importante para Bolivia, porque haber sido presidente 14 años lo convierte en un gran estatista, en un personaje que tiene las luces claras y el panorama completo, además el mundo orgánico, del entendimiento cabal, completo y total de lo que es toda la bolivianidad y las necesidades de todos y todas las bolivianas. Entonces, no escuchar a Evo Morales en su sabiduría es sin lugar a dudas un suicidio político que estaría cometiendo la actual administración del movimiento al socialismo. Por otro lado, Evo Morales es el presidente del movimiento al socialismo y como tal pues tiene toda la prerrogativa de sugerir, recomendar, debatir los cambios estructurales que se tienen que realizar a nivel del MAS y por supuesto a nivel del gobierno. Por otro lado, todo ataque a Evo Morales es un ataque al movimiento popular, obrero, campesino. No nos podemos dar el lujo de seguir con esas vertientes de algunos opinólogos propios, extraños, bolivianos, algunos otros mercenarios extranjeros que se prestan a atacar a Evo Morales, porque todo ataque a Evo Morales es un ataque al movimiento popular, es un ataque al movimiento al socialismo. Debemos evitar esa clase de connotaciones y en todo caso tratar de fomentar el diálogo, debate, encuentro y consenso entre el nivel del gobierno, el aparato burocrático, la burocracia, con el nivel orgánico, con la dirigencia, la presidencia del movimiento al socialismo. Por otro lado, también siguen las protestas del magisterio urbano. Un magisterio que comenzó con una oposición a la currícula, a la nueva currícula escolar que incorporaba las materias de ajedrez, robótica, inglés, historia contemporánea de Bolivia, educación sexual. Ahora la demanda se ha desbocado, ¿no? Si en algún momento se podía haber negociado sobre la base quizás de la renuncia del ministro de Educación, un personaje que está demostrando su total inoperancia. Ahora este conflicto se ha escapado de las manos del gobierno y el magisterio urbano ya pide incremento salarial, ya pide mejora del desayuno escolar, ya pide jubilación 100%, ya pide incremento de ítems. Entonces es una situación de gestión de la crisis que se ha realizado de forma principiante, si se quiere, o con la total inexperiencia que caracteriza a burócratas ahora venidos a administradores del Estado, y pues genera conflictividad. Es menester volver a enfocar el ámbito del diálogo en pos de la solución de este conflicto. Por otro lado, tenemos, y hay que referirse sin lugar a dudas a la visita realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el país, denominada visita in loco o visita in situ de esta comisión, que tenía y tiene la misión, hasta el día viernes estuvo acá en nuestro país, de reunirse con múltiples actores de la sociedad civil, de la sociedad política, para emitir a posterior, después de 40 días, un informe de recomendaciones al Estado boliviano. ¿Sobre la base de qué? Sobre la base de la libertad de expresión en el país y sobre la base del sistema democrático imperante en el Estado plurinacional de Bolivia. Evidentemente es otro panorama el que vivimos, muy diferente a el régimen totalitario, inconstitucional, ilegal e ilegítimo de Yanine Áñez. Estamos en un total Estado social, democrático y constitucional de derecho, y en ese marco todos los actores políticos, oficialistas, oposición, se han podido reunir con esta comitiva. También actores de la sociedad civil, víctimas de Sacaba, Sincata, actores de los colectivos denominados pititas también, los que se llaman a sí mismos presos políticos también se han reunido con esta comitiva.
teniendo en cuenta que en Bolivia no existen presos políticos, existen políticos presos por la comisión de delitos comunes, y en eso hay que ser muy claro y taxativo. Por otro lado, también se ha tildado a algunos miembros de esta comitiva de comunistas, pro-masistas, izquierdistas, ¿no? No vaya a ser que estos mismos personajes que hoy pues atacan esta comisión de la CIA, esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los miembros de esta comisión, de acá a 40 días, muy probablemente, quizás esa comisión emita un informe que sea negativo hacia los intereses del Estado boliviano y después se tengan que pues rectificar en lo que habrían dicho a los miembros de esta comisión, ¿no? Entonces se han emitido criterios muy apresurados en torno a tratar de desprestigiar a esta comitiva. Ahora hay que tener muy en claro y hacer una diferenciación profunda de lo que es la Organización de Estados Americanos. Tiene un brazo político y un brazo jurídico. El brazo político es la Asamblea, su secretario general, Luis Almagro, una organización de Estados Americanos que ha sido concebida por Estados Unidos como el Ministerio de Colonias de Estados Unidos para Latinoamérica. Opera de esa forma, ha operado de esa forma. La Carta Democrática, mal llamada democrática, también es aplicada en esa forma de intromisión en los países soberanos. Si algún país está queriendo apartarse de las directrices geopolíticas de Estados Unidos, pues saben cómo ajustar las tuercas de manera, si se quiere, entre comillas, diplomática, pero en los hechos de forma abusiva con este brazo político que es la Organización de Estados Americanos. Su secretario general es el más claro ejemplo y la personificación de ello. Por otro lado, también se ha construido a nivel de la Organización de Estados Americanos todo un sistema denominado el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Dentro de ese Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por ejemplo, está el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que ha en el país, Bolivia, demostrado que han existido violaciones flagrantes a los derechos humanos durante el régimen de Yanine Áñez. Se espera que dentro de esa misma lógica, apartada de la visión política que tiene la OEA y más bien munida de los elementos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos pueda también brindar un informe con relación al estado de la libertad de expresión y la democracia en Bolivia. Es todo lo que podría informar e analizar desde el Alto Bolivia para todas las emisoras aliadas a este enorme programa Así es mi tierra con Bolivia. Les habló Gabriel Villalba, pueden seguirme en mis redes sociales, Gabriel Villalba Pérez en Facebook, @Gabo Villalba P en Twitter, Instagram y TikTok. También pueden buscar mis artículos un poco más extensos en el periódico de circulación nacional La Razón y por supuesto en mi canal de WordPress, Gabriel Villalba Proponiendo. Nos encontramos y escuchamos en futuras ocasiones. Un abrazo. En otras informaciones tenemos que el presidente del Senado de Bolivia, Andrónico Rodríguez, y el vicepresidente de Relaciones Exteriores, Freddy Mamani, rechazaron este sábado pasado el pedido de 6 congresistas yanquis al gobierno de ese país, pues le pidieron medidas restrictivas unilaterales contra Bolivia por supuestas violaciones de derechos humanos. En una declaración difundida a través de las redes sociales, Rodríguez aseveró que la comunidad internacional debe conocer y responsabilizar a ese senador estadounidense y a otros de su país por promover políticas intervencionistas en diferentes regiones del mundo. Recordó que el respeto a la soberanía de cada país es un principio fundamental de la convivencia armónica de la comunidad internacional. Agregó que esas insinuaciones intervencionistas se unen a declaraciones de la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, sobre el interés de Washington en el litio y otros recursos latinoamericanos. En un comunicado de la Cancillería, el viceministro de Relaciones Exteriores, Mamani, dejó claro que el enjuiciamiento a Áñez y a Camacho no compete al gobierno de Estados Unidos. Consideró que el pedido partió de solo 6 congresistas de 435 que tiene el Congreso gringo. Añadió que carece de seriedad y no tiene fundamento alguno.
Mamani aseveró que su país vela por los derechos humanos y el acceso a la justicia. Y pues bueno, esto quedó evidenciado con la invitación que hiciera el gobierno boliviano a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tal como lo explicó nuestro compañero Gabriel Villalba hace unos momentos. Mamani afirmó que la comunidad internacional reconoce el compromiso de Bolivia en esta materia, por lo cual la eligió para ocupar una vicepresidencia del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esta semana los senadores Marco Rubio, Rick Scott y Bill Cassidy, así como los representantes Carlos Jiménez, María Elvira Salazar y Mario Díaz Balar, todos ultraconservadores, enviaron una carta al presidente Joe Biden solicitando la aplicación de sanciones a Bolivia. ¿Cómo la ven? Según ellos, en Bolivia se han cometido violaciones de derechos humanos contra Yanine Áñez y el golpista Luis Fernando Camacho. A juicio de estos congresistas, sus detenciones debilitan la oposición en Bolivia y abren la puerta a que el Partido Comunista Chino y otros regímenes autoritarios impongan aún más sus intereses estratégicos en el país suramericano y en la región. Ellos lo que pasa es que se sienten ardidos porque le están invadiendo el patio trasero. Así nos consideran a nosotros. En otras informaciones tenemos que los pueblos indígenas del occidente boliviano denunciaron los intentos de desestabilización al gobierno del presidente Luis Arce y advirtieron que no permitirán que se concreten esas amenazas. El presidente Arce reconoció la lucha de los pueblos originarios en la recuperación reciente de la democracia. Escuchemos mayor detalle en la voz de nuestro compañero Freddy Morales. Seguntina es una de las fundadoras de la hoy Organización Nacional de Pueblos Indígenas del Occidente de Bolivia, denominada Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Collasuyo, CONAMAC. ¿Por qué hemos luchado? ¿Por qué hemos caminado ríos, cerros? Hemos caminado. Después que se ha fundado el CONAMAC, tanto sufrimiento hemos tenido más anteriores. Teníamos propuesta para sacar un gobierno indígena, hermanos. El presidente Luis Arce, en el aniversario de creación de esa institución, reconoció esa larga lucha de los pueblos indígenas que eligieron la vía democrática para exigir reconocimiento a sus derechos y mejores condiciones de vida. Son ustedes los dueños de nuestro instrumento político. Nos debemos a ustedes, somos un gobierno de nuestras organizaciones sociales que tienen ese sentimiento de construir un Estado plurinacional que beneficia a todas y todos los bolivianos, porque trabajamos para todas y todos. Construimos un Estado donde todos puedan vivir mejor cada vez, que alcancemos ese vivir bien que ha partido de ustedes mismos, de nuestros pueblos originarios, de la cultura de nuestros pueblos. Los dirigentes de pueblos indígenas de Occidente denunciaron una vez más que desde sectores conservadores se acecha a la democracia y a las autoridades elegidas democráticamente. Durante el golpe de Estado en la gestión 2019, hermanas y hermanos, queremos agradecer a todos ustedes porque ustedes han estado en las calles, porque ustedes, hermanas y hermanos, han pedido elecciones para defender la democracia de los pueblos y producto de eso, hermanas y hermanos, hoy tenemos a nuestro gobierno. Y advirtieron que están atentos para defender al gobierno legalmente constituido y que consideran es el gobierno por el que lucharon desde hace tanto tiempo. Hermano presidente, este es el pueblo que te va a cuidar, que va a garantizar la gestión de nuestro hermano presidente Lucho y David, que va a garantizar la recuperación de la estabilidad económica del país. Decirle a la derecha, aquí estamos, los verdaderos pueblos indígenas originarios, que no vamos a permitir que nuevamente la derecha esté queriendo convulsionar el país. El CONAMAC es una de las 5 organizaciones de sectores populares que respaldan la gestión de gobierno del movimiento al socialismo desde que inició su gestión con el presidente Evo Morales como líder hace más de 14 años. Esas organizaciones han advertido de un nuevo intento de desestabilización, ahora mediante una campaña de supuesta insolvencia económica del Estado que se promueve desde sectores de derecha. Y cambiamos de tema para hablarles de la actual explotación de la mayor reserva de litio del mundo, el Salar de Uyuni, en el departamento de Potosí. Pues se realizan 2 principales rubros allí, en ese lugar, en Uyuni.
carbonato de litio para baterías y cloruro de potasio como fertilizante. En 2022 se ha alcanzado una producción de 617 toneladas métricas de carbonato de litio. Se ha superado en un 25% la capacidad que se ha producido en 2021. En 2021 se ha producido 492 toneladas y en 2022 617 toneladas. La producción de carbonato de litio se realiza en una planta piloto, mientras se construye otra planta industrial con capacidad para 15.000 toneladas que se prevé comenzará a producir a mediados de este año. El otro rubro de producción en el Salar de Uyuni es el fertilizante, cloruro de potasio a nivel industrial. La planta de cloruro de potasio a diciembre de 2022 ha alcanzado una producción de 58.000 toneladas métricas, de 58.000 toneladas métricas, superando en un 14% la gestión 2021, donde se alcanzó 51.000 toneladas. Actualmente se han producido 58.000 toneladas en 2022. Se han hecho mejoras y ajustes y para la gestión 2023 se tiene una proyección de producir más de 100.000 toneladas de cloruro de potasio. La estatal Yacimientos de Litio Boliviano también realiza estudios sobre el desarrollo y las tecnologías de aprovechamiento del litio, mineral del que Bolivia es la primera potencia mundial. En el centro de investigación se desarrollaron distintos proyectos, no solamente en la investigación y ciencia y tecnología para materiales catódicos, sino también para la planta piloto de materiales catódicos y la planta de baterías, con el desarrollo también de nuevas tecnologías. Y se realizan investigaciones adicionales en el propio Salar de Uyuni y otros salares de Potosí y Oruro para determinar el potencial del recurso con que cuenta Bolivia. Se han ejecutado 372.84 millones, de los cuales todo lo que es el segmento de exploración e investigación de salares en distintos salares, Coipasa, Pastos Grandes, Uyuni, comprenden una inversión de 3.27 millones, el desarrollo también de integral de salmuelas del salar de Coipasa. Solamente en el Salar de Uyuni se tiene estimado que se cuenta con 21 millones de toneladas de litio, lo que constituye la reserva más grande del planeta. La política estatal de industrialización incorporó este año a un consorcio de empresas de China que instalará 2 plantas industriales de producción de carbonato de litio, mientras se continúa en la búsqueda de socios para desarrollar otros segmentos de este recurso. En otras informaciones tenemos que el embajador de Japón en Bolivia, Onomura Hiroshi, y el canciller de Bolivia, Rogelio Maita, suscribieron el convenio de crédito por $139 millones para enfrentar las secuelas que ha dejado en la economía del país la pandemia de la COVID-19. Este crédito concesional, o sea, un crédito dado en condiciones muy ventajosas, para decirlo en palabras sencillas, ¿no? Y para hacer frente a una situación compleja como ha sido la pandemia de COVID-19. La obtención de créditos internacionales es parte de la política estatal de recuperación de los impactos, primero de la pandemia y luego de la crisis financiera e internacional de aumento de precios provocada por la guerra en Ucrania. Se han aprobado en la Asamblea 705 millones de dólares. Están ya también en la Asamblea 779 millones por aprobarse. Hay una cartera aprobada por los multilaterales de 1.800 millones. Desde el gobierno se define la situación extrema como un trastorno de la economía internacional, a lo que se ha sumado este año una campaña de la oposición política antinacional y sus medios de comunicación que pronostican una inminente crisis interna, lo que provocó una demanda inusual de dólares de una parte de la población. Hemos ido pagando nuestro servicio de la deuda externa, haciendo las importaciones de diésel, gasolina, haciendo los pagos que se tienen que hacer en el sistema financiero, otorgando los dólares a los bancos y vendiendo dólares directamente vía Banco Unión para que la población tenga la tranquilidad de que si quiere sus dólares los obtiene. A la campaña interna de desestabilización económica se sumaron 2 recientes informes de calificadoras internacionales de riesgo que redujeron la calificación a Bolivia,
lo que fue rechazado por las autoridades. La economía boliviana está haciendo frente con estabilidad de precios, crecimiento en la actividad económica, reducción del desempleo, reducción del déficit fiscal, estabilidad cambiaria, en un ambiente totalmente enrarecido en los mercados financieros internacionales. Los datos oficiales avalados por organismos internacionales señalan que el año pasado se controló la inflación en 3.1%, con un crecimiento de la economía de 4% y un superávit en el comercio internacional que superó los 600 millones de dólares. La campaña sobre una supuesta crisis, sin embargo, provoca desde hace más de 3 semanas largas filas en los bancos estatales que habilitaron la venta directa de las divisas al público para frenar la especulación. En otros temas tenemos que desde el gobierno se está promoviendo una gigantesca campaña nacional por la salud bucal que amplía la prestación gratuita a estudiantes, niños, jóvenes, bebés y adultos mayores. Para ello se han habilitado 52 consultorios móviles. Y bien, nosotros nos vamos. En la producción desde Caracas estuvo la teniente de navío Rosario Rodríguez. En mi querida Bolivia, nuestro compañero Jonathan Valdivia. Frente al micrófono y la dirección, quien les habla, Alejandro Díaz. Nuestros contactos en Twitter, @tierraasí con 2A, Tierra Así. Nuestro canal de YouTube, Así es mi tierra, y nuestro canal de Telegram, Así es mi tierra, Venezuela. Ha sido un verdadero placer estar con todas y todos. Será hasta la semana entrante. Esperamos que disfruten muy bien esta Semana Santa. ¡Ja, ya, ya!